Oíste, Rafa, no, de lo que me contaste ahorita, me gustaría que me hablaras de eso, de que el festival del 75 fue para celebrar los 300 años de Medellín. 300 años de Medellín se celebraron en el año 1975. Eso fue un boom literario, un boom festivalero, un boom de expresiones grandes en el arte en Medellín. Yo nunca había visto, para la edad que tenía, tanta publicidad en la radio, porque para esa época todavía la televisión no era tan extendida, aún la televisión era en blanco y negro y para familias preferidas en una cuadra. Y el boom se daba desde la prensa escrita y desde la radio. Por toda parte, Medellín 300 años, eso fue un boom. A partir de Medellín 300 años se generó muchas expresiones artísticas, sobre todo en los colegios, mucha valla publicitaria. Dentro de tanta expresión artística surge el primer festival de la trova oficialmente conocido, porque Pedrito Fernández hablaba también de otros festivales anteriores, pero con el boom que se da para la historia de los festivales de la trova, el principal se realizó en el Parque Norte, año 1975. Algo sí hay que manifestar. Debería uno de estar muy atento de las programaciones, porque si íbamos nosotros nos encontrábamos con tarimas en el Parque Berrío o tarimas en el Parque Bolívar, pero no teníamos una agenda ordenada de dónde ir a los eventos. Dentro de esos eventos se hace el primer Festival de la Trova. Yo no puedo decir si lo hizo el señor Augusto Vázquez, pero lo hizo sí el patrocinio de Postobón y una gaseosa de mucha marca que tuvo en su historia, la Colcana. La mayoría de los eventos así grandes se realizaban en el Parque Norte. La entrada era totalmente libre. Para ese momento, cuando hablaron de ese festival, yo me voy un sábado, pero me quedé muy entretenido en la entrada y prácticamente no disfruté del festival, porque disfruté fue de la salida de un trovador que muchos colegas o trovadores conocen. Se llamaba Efraín Castaño. El gallo colorado. El gallo colorado, el dueño de un local de 50 centímetros por 50 centímetros a las afueras del Palacio Nacional, con sus yerbitas, sus granos y con su pintura de culebra. Y oraciones secretas. Oraciones secretas y pañuelos rayados, pañuelos envueltos, es decir, a usted le entraba la oración por la izquierda y la maldición por la derecha. Ese culebrero enseñó muchas cosas. Cuento, porque lo viví, fui testigo, tal vez salió eliminado del festival del Parque Norte. Y yo me hice en la puerta porque mucha gente hablaba y uno se encarretaba escuchando a la gente hablar historias. Le decíamos cañeros o mentirosos, pero al lado de las carretas la gente bebiendo cerveza o tomando aguardiente, lo encarretan a uno escuchando. En esas apareció Efraín Castaño trovando y desafiando a los que estaban al lado de la carreta. Yo tenía un precedente de trova tímida, porque fui teatrero en el barrio Castilla, sector de La Esperanza o Maracaná. Teníamos un grupo de teatro y un profesor de guitarra. Él a veces iba y nos acompañaba los pequeños sainetes que hacíamos o los pequeños sociodramas con su guitarra y nos enseñaba a hacer coritos. Estaba yo metido en el teatro, acompañado con el teatro que empecé a hacer en el INEN. Y eso me llevó a que me fuera gustando la trova. Como me gustaba la trova, para ese momento les contaba yo que apareció Efraín Castaño. Yo me fui de curioso y este señor desafiando a los que estábamos al lado de la carreta, que quién era berraco, que sientas en paisa, que un paisa berraco le trova lo que sea.
me fue dando ese orgullo y le contesté. Entonces yo le dije, si usted se cree muy berraco, vea que yo también soy un antioqueño, y saque el machete y saque lo que sea, que aquí estamos de gallo a gallo. Entonces él me contestaba que si era un gallito muy berraco, que por qué no bajaba una nube con la mano derecha. Yo le decía, si él era el berraco, ¿por qué no tapaba el cielo con un dedo? Así nos fuimos exagerando y con eso hacíamos trova. ¿Qué pasó? Esa noche, como desde las 8 de la noche, fue saliendo gente y ni me di cuenta yo cuando quedó Rey Gregorio Becerra ni nada, sino estábamos trovando ahí. Y poco a poco, en medio de tanta trova de Efraín Castaño y yo, y la gente cariando, porque un bobo cariado hace lo que quiera, hicimos ahí trovas como un diablo, cuando resulté yo en el Café Pilsen, allá en el Parque Berrío, como las 11 de la noche, trovando, y a mí me mandaban cerveza, esa mesa se llenaba de cerveza, yo no era capaz sino con una o con 2 cervecitas ahí cada rato. Si tendría yo muchos años, tendría 18, 19, pero a mí todavía me cuidaban como hijo en la casa, hijo de mi mamá bien celoso, ¿dónde estaba el hijo? Por ahí. Y apenas estaba empezando yo a estudiar el bachillerato allá en el INEN. Listo, señores, cuando voy llegando con plata en el bolsillo a la casa, yo con esa dicha, cuando mi mamá me requisa, bueno, usted llegó tarde, ¿qué le pasó? Y vea, y como que tomó traguito, ¿dónde estaba? Y yo a contarle la historia, y lo duro era que ella me creyera. Lo bueno era que yo tenía me había sacado como 800 pesitos. Efraín Castaño gorreaba, sombrereaba. Unos le tiraban a él y otros me tiraban a mí. Yo me quedaba tranquilo, así gorreaba. Si él partía conmigo o no, para mí era indiferente, sino que estaba muy contento esa noche. Llegué con la plática a la casa, eso me sirvió para la semana siguiente a hacer mi dotación de blue jean y tenis. Bueno, seguí en el colegio, esos días en el colegio me fue muy bien en una cartelera que la hice toda en cuarteta y en rima, y quedé fuera de concurso. Rafa, por esa época era muy común que los trovadores sombrereaban, o sea, los trovadores que habían se las rebuscaban por ahí recogiendo plata. Era muy poquito. ¿O habían pocos trovadores? Sí, si eran 3 sombrereros, eran muchos. Era, por decir algo, Efraín Castaño, que era el rey del sombrero, para sombrerear. Estaba Garrote, el primer acompañante de los festivales de la trova. Y otro trovador que en el momento se me escapa el nombre. Él era un negrito medio cojito, también sombrereaba. No como ahora, que se montan a los buses y llevan su equipo de sonido y trovan gorreando en los buses, donde ven un corrillo de gente, inmediatamente pelan su logística y a trovar por el gorro. En esa época eran poquitos, eran muy graciosos. Lo importante es que ese precedente de la trova es muy bueno, porque la mayoría de las trovas se hacían con base en los refranes y había mucho cajón. Entonces, la gente que no sabía de refranes o no sabía de dichos ni tradiciones, le sorprendía un cajón de esos. Y ahí mismo estaba de moda, porque sí se montaban a los buses cantantes a capela, y sobre todo niños. Y la frase bandera para sombrerear era: colaboren con el artista. Y eso se nos pegó a todos, pues así, no a los trovadores, no a todos los ciudadanos. Que íbamos en un bus y cuando me montaba un niño o un joven, la canción ya era un coro al final: colaboren con el artista. Y así terminaban todos los cantantes la última canción. Era gracioso. Entonces, cualquier persona colaboraba con el artista. Esto ya más con el tiempo, y como se ve ahora, se fue generando en que ya la gente no colabora, entonces la gente compra la bolsa de confites para hacer un pequeño trueque. Pero primero la riqueza del artista callejero era montarse al bus y decir: colaboren con el artista. El trovador, como siempre se distinguió por el sombrero, empezó el término sombrerear, por el sombrero, el verbo sombrerear. Y después de ese festival del 75 la cosa fue como cogiendo como mucha fuerza, porque ya después lo fueron haciendo en escenarios más grandes. Sí, fue cogiendo fuerza, pero anunciaban el festival como de un día para otro. Eso ya el mismo gremio o el señor que organizaba como que les comunicaba a unos tantos.
me cuentan que era difícil en Medellín recoger para una noche 14 trovadores o 12 trovadores para organizar una noche eliminatoria. Sin embargo, lo recogían. Había un llamado a los pueblos de Fredonia, que de allá vino Mario Tierra, y de otros pueblos venía, por ejemplo, el Negro Arenas vino de Yolombó, sabiendo que es nativo de Támesis, a Pedrito Fernández y lo conocían en Támesis, y al Negro Arena en Támesis, pero donde funcionaba el Negro Arenas era como profesor en Yolombó y en Cisnero. ¿Y el negro se vino fue por la trova, no? ¿Lo trasladaron? Se vino por la trova. ¿Él se vino por la trova? El Negro, la mayoría de su profesión como docente fue en los pueblos, en Yolombó. Y él se venía de acá porque aquí hacía el puente para irse para Támesis, y a la vez se quedaba cuando había algún evento de trova. Algunos trovadores que me fueron conociendo en teatro me decían que me arrimara allá. Entonces yo iba a ver si me escribía, y como he sido un poco descuidadito siempre, sucede lo normal, llegaba tarde o no alcancé las inscripciones. Tampoco era mucho como mi afán el estar por ahí, que me metieran a festivales, sino que aquellos muchachos me llevaban a los bazares. Ernesto Hincapié, el hermano, Jorge Mario Correa, Nelson de la Pava, que ya me conocían por ahí haciendo teatro, que también hacíamos teatro callejero y teatro en las carpas y las huelgas. Entonces iba uno como cogiendo imagen, y estas personas, vuestros compañeros, brindándole a uno la amistad. Detrás de ellos fui cada día más encariñándome de la trova. Llegó un momento, años 79, años 80, que ya después de uno tener libretos teatrales o lo que sea, ya uno se desanima al ver que se dañó el grupo porque faltaron 2 o 3 personas para hacer el papel, y eso está haciendo doblajes en teatros, es muy cansón. Me perdonan los amigos, compañeros teatreros, pero ellos también se han sentido agotados cuando tienen ya un libreto y el personal se va. Entonces seguí individualizado, más enamorado entonces de la declamación, la poesía, la animación y la trova. En esos momentos ya habían fundado Astrocol en el año 80. ¿Vos tuviste algo que ver con la fundación de Astrocol o no? Muy retiradito. Me contaron que de la fundación de Astrocol, los que nos contaba Ernesto, que había algunos trovadores rebeldes con la situación de tener una especie de patrono organizando las cosas, y había un inconformismo. Eso se fue canalizando, y de un viaje de Manizales, o el primer viaje de Manizales a Medellín, los mismos trovadores espontáneamente empezaron a comentar eso en el bus donde venían, y se dieron liderazgos como el de Álvaro Mejía, otros liderazgos, dentro de ellos el primer secretario Ernesto Hincapié, hablaban, formaban cosas. Ya posteriormente programaron ahí la primera asamblea, creo que fue en el Palacio de Bellas Artes, donde se da la primera asamblea y se oficializa Astrocol. Estos muchachos me decían que me acercara a Astrocol, que yo tenía la capacidad de por qué estar allá. Sin embargo, yo veía a los trovadores algo muy alto, los veía peinando una nube. Hasta que en los años 80 yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma, estaba como en segundo semestre, y hicieron un festival, invitaron varios trovadores de la Universidad de Antioquia, de la Bolivariana, y en la Autónoma no había trovador, pero una muchacha me había visto trovar por ahí en algunas partes, en los bazares, y me animó a trovar, me cariaron. Para yo participar, pues me daba mucho miedo ver que habían trovadores al lado, que ya habían estado en escenarios grandes. Entonces me tomé como 3 aguardientes y un bobo cariado hacia hazañas, para no decir otras cosas, para no decir más feo. Entonces me fui cariando, y yo recuerdo que la última tanda nos tocó a un trovador que fue muy bueno, Jairo Jiménez y Tomate, un trovador de Río Negro, también muy bueno del momento. Me fue muy bien,
y como estaba cariado y estaba jugando de local, me dieron el título de ganador. Desde eso ya Álvaro Mejía y Roberto Rico y más trovadores de Astrocol empezaron a llamarme, que cuando iba a ir a la oficina o lo que sea. Me acerqué yo, muy bien, allá le mamaban a uno gallo con la primera trova cuando uno llegaba, estaba Miguel Ángel recepcionando al que llegaba y le mamaba gallo a todo el que llegaba. Alguien tenía que responderle con una trova, si no estaba Miguel Ángel, estaba otro trovador. Y a mí me llegaron que de dónde había aparecido este flaco, ¿cierto? En ese momento, como he sido habitante de Castilla, le respondí una trova, ¿cierto? Flaco, feo, sin plata, pero orgullosamente de Castilla. La trova me salió como muy bonita. Bueno, entonces ya no, este es como que tiene bagaje. Rafa, ¿por qué crees vos que ese, digamos, primer movimiento de la trova fue tan fuerte? O sea, los que fundaron Astrocol, ¿por qué era como tan sólido ese gremio? ¿Por qué había como tanta unión, tantas ganas de trabajar por la trova? Porque lo que uno percibe es que en esa época había unión de los trovadores. Había buena unidad, porque la mayoría de los trovadores citadinos, hay que hablar y hacerle un gran recordatorio al trovador de campo. Los trovadores de campo llegaban acá y con esa tristeza de que tenían que separarse al evento, cada uno a coger su carro para Dabeiba, coger su carro para Necoclí, coger su carro para Fredonia, para Santa Bárbara. Cuando ya empezaron los jóvenes a pegarse de la trova, fueron haciendo gremio porque se conocían en su propia universidad, se conocían en su propio trabajo, ya profesores, docentes y estudiantes jóvenes fueron dándole mucho auge a la trova acá y formaron más encuentros. Entonces ya los trovadores se querían más porque iban armando su parejita, lo que ahora le dicen parceritos. En esa época se le decía llavecita. Ve, ese man es la llave tuya. Con la llave iban y trovaban a un bazar, iban y trovaban a otra parte. Fue de mucha solidaridad. A veces la solidaridad se confundió con la caridad. Ya todas las fundaciones de Medellín, tengan o no tengan capital, invitaban trovadores. Y los trovadores íbamos porque era una fundación para el anciano, pero no sabíamos que esa fundación también tenía buenos recursos con los que tenía el anciano, como había fundaciones que sí eran de caridad. De todas formas, éramos muy desprendidos y el que quisiera fácilmente encontraba un trovador en la ciudad para ir a hacer obras de beneficencia. Y lo más importante, donde nos encontramos más los trovadores fue en los barrios, porque llevábamos una trova a los barrios, ya sea a una escuela, a un colegio o a un bazar, y la trova tenía mucha acogida. Pues eso era un impacto. Creíamos en un momento dado que la trova nada más era de viejitos y que era de algunos por ahí. No, ya el trovador citadino se dio cuenta que era posible compartir con las comunidades la trova. Y en ese sentido me sirvió mucho a mí, porque Álvaro Mejía me decía a mí, Rafa, ¿quiere ir al barrio Santo Domingo? Rafa, nos están llamando de las nieves arriba de Manrique. Rafa, por allá en un barrio arribita de Robledo, puede ir. Para eso estábamos prestos. O llamaban a Ernesto Incapié, o llamaban a otros muchachos de la trova, a Nelson de la Pava y todo el mundo, vamos a colaborar. También distinguíamos quién nos iba a utilizar, y cuando veíamos que alguien nos iba a utilizar, fácilmente no teníamos tiempo. Pero era muy bueno el compartir. Entonces, ¿qué generó más gremio? El saber que se iba identificando quién nos utilizaba y el saber dónde valía la pena trovar para la comunidad.